Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hay una importantísima cantidad de noticias agolpadas en la tarde-noche de este viernes 30 de junio. En primer lugar, la primera noticia es esa precisamente, es viernes 30 de junio. Desde el punto de vista estadístico, es el corte estadístico del año, ¿no? Es la mitad justa del año que se utiliza, repito, para los cortes de los diversos programas, tanto de registros ordinarios como de investigaciones especiales que se hacen a nivel estadístico en el país. El 30 de junio es el ombligo del año, es la mitad del año, es decir, ya no hay que el año el tiempo que resta. Eso es lo primero. Lo segundo, obviamente, desde el punto de vista político, la información desafortunada, lamentable, desgraciada de la ilegal, improcedente inhabilitación política de la candidata María Machado. Creemos que ciertamente esta es la noticia más reveladora del día. No sé si la más importante, pero es la más reveladora del día. Revela muchísimas cosas, por cierto. Creo que también es digno de mención el hecho de que hoy el Tribunal Supremo del Reino Unido desestimó la apelación hecha por el Banco Central designado por Maduro Moros sobre el tema del oro en el Banco de Londres, del oro venezolano en el Banco de Londres. Esto es una mala noticia para Maduro, no es necesariamente una buena noticia para el país. Repito, no necesariamente es una buena noticia para el país. El hecho de que ciertamente esos recursos no estén al alcance de una administración que ha demostrado ser ineficiente, corrupta, maula, ciertamente es una buena noticia en general. Y es una mala noticia para el gobierno de Maduro, pero, repito, el que esos recursos puedan ser definitivamente extrañados de nuestro país, que no regresen a nuestro país de ninguna manera, eso no es una buena noticia para los venezolanos. Así que ojo con eso. Otra noticia importante en el día, bueno, eso lo podremos comentar con más detenimiento la próxima semana, pero hubo una comunicación del partido Fuerza Vecinal a propósito de su posición electoral. El resumen de todas esas 4 páginas de ese documento podría caber en una frase, y la frase diría más o menos lo siguiente: no tenemos candidato, pero tenemos una política. Ciertamente Fuerza Vecinal ha dicho: no vamos a lanzar candidato propio en las primarias, no hemos visto aún a quién apoyar en el proceso que está en juego, pero sí tenemos una política que es la unidad del país y que es el cambio en democracia, el cambio en paz. Todo eso lo hicieron público en un documento el día de hoy. Sin embargo, repito, la principal información del día es la que tiene que ver con la inhabilitación, el anuncio de la supuesta inhabilitación de la candidata María Corina Machado.
Habría que preguntarse 4 cosas. Esas 4 preguntas nos las vamos a hacer a lo largo del programa y vamos a buscarle respuesta a cada una de ellas. La primera, ¿cuál es el impacto real de la inhabilitación de María Corina Machado? La segunda, ¿qué lectura merece el rechazo unánime de la oposición ante esta medida del gobierno? La tercera pregunta, esa medida del gobierno, ¿cómo ha sido recibida por sus supuestos aliados en el continente? Específicamente, ¿qué importancia atribuirle a la condena que hizo el presidente Petro de esta medida arbitraria de la administración de Maduro? Y finalmente, ¿cuál debe ser la conducta del campo democrático y de la ciudadanía democrática frente a esto? Porque, ojo, inhabilitaron a María Corina, pero Capriles tiene tiempo inhabilitado. Por ejemplo, Superlano está inhabilitado desde hace bastante tiempo. Entonces, no se trata simplemente de lo que ha ocurrido con María Corina. Se trata de una desafortunada, antidemocrática y ciertamente cobarde política de Estado. Estoy buscando con cuidado los adjetivos porque no quiero simplemente estar diciendo cosas al calor de una situación determinada y luego tener que estar recogiendo cabulla. Pero sí, esto es cobarde. Todo desarrollo político que en lugar de debatir, de procurar de verdad competir de cara al pueblo y que sea el pueblo quien elija, termina siendo, repito, una postura temerosa del libre debate. Una postura temerosa, es una postura cobarde. ¿Por qué pretender que quien debe decidir quién puede ser candidato o quién puede ser presidente sea un órgano administrativo, en este caso la Contraloría General de la República? ¿Por qué pretender que quien pueda competir por una candidatura presidencial o por la misma presidencia de la República sea quien decida un tribunal? Esa es potestad del pueblo, ¿vale? Es que ustedes no empezaron, ustedes, los señores que dicen ser seguidores de Chávez, hablando de la democracia participativa y protagónica. Bueno, mi llave. Se trata de eso, de la participación de la gente, del protagonismo de la gente. Que sea la gente quien decida, quien defina, quien resuelva, quien designa y vote. No 4 burócratas atrincherados detrás de un escritorio. No 16 sujetos disfrazados con togas y con birretes. No. Entonces, lo primero que habría que definir es cuál es el impacto real de la inhabilitación a María Corina Machado. Parte de la respuesta la da la propia María Corina. Hoy, desde Barinas, en su gira de precandidata, dice, esta es una inhabilitación absolutamente inútil, dice ella, absolutamente inútil, que lo que demuestra es que Maduro ya está derrotado. Yo creo que María Corina tiene que decir eso que está diciendo. Tiene que decirlo. A estas alturas del partido, siendo ella precisamente la persona agredida, siendo ella precisamente quien constituye la amenaza que el gobierno pretende quitarse de encima utilizando un sofisma administrativo, una trampa leguleya. Entonces ella tiene que decir eso. No, Maduro ya está derrotado. Ahora, ¿qué tenemos que decir nosotros, los ciudadanos demócratas, los ciudadanos que queremos cambio? Recordemos que el país que quiere cambio es mucho más grande que la oposición, mucho más grande. La oposición es un espacio importante, pero el país que quiere cambio es un espacio inmenso, integrado por la oposición y por la inmensa cantidad de chavistas decepcionados, huérfanos de liderazgo y descontentos por lo que ocurre en sus bolsillos, en sus despensas, en sus cocinas, en sus mesas.
¿entiendes? Entonces, repito, ese otro actor, ¿no? Porque esta no es una telenovela donde hay un tipo que es un villano, que es Maduro, y una primera actriz, que es María Corina. No, esto no es una telenovela, esto es un país en lucha. Entonces, aparte de lo que hagan los actores políticos, tenemos que preguntarnos, ajá, ¿cuál es la evaluación que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos de esto que está ocurriendo? ¿Cuál es el impacto real? Bueno, el impacto real, señores, es que tenemos al frente a un gobierno que se sabe minoritario, que se sabe repudiado por una importante mayoría, pero que entiende que para mantenerse en el poder necesita inhibir al voto de sus oponentes. No puede escaparse del voto. Estamos en el año 2023. No puede escaparse del voto. Tiene que haber elecciones. Elecciones mostrencas, elecciones limitadas, elecciones no competitivas, elecciones trucadas, como tú quieras. Pero tiene que haber elecciones. No se puede escapar del voto. Entonces dice, lo primero que hay que hacer es inhibir el voto opositor. Hacer todo lo posible porque el voto de los que quieren cambio no llegue a las urnas electorales. Y si llega, que lleguen divididos. Y en esa dirección el gobierno ha hecho esfuerzos que hasta ahora parecían exitosos. Hasta ahora parecían exitosos. Bueno, porque clonó partidos. Ahora hay 2AD, 2COPEI, cualquier cantidad de entidades políticas han sido usurpadas vía administrativa o vía judicial. Aparecen unos candidaticos de los que nadie tiene idea, ¿no? De quién los alienta, quién los promueve, cuál es su ideología y sobre todo de quién los financia, pero que su sola existencia beneficia al oficialismo en tanto que tienden a dividir al voto opositor o al voto del país que quiere cambio. Entonces, hasta ahora, esos esfuerzos del gobierno para inhibir el voto opositor, usted ve a los comecandelas de Twitter, ¿no? Diciendo, no, es que este gobierno no sale con voto. Este gobierno no sale con votos, este gobierno no sale por la vía democrática, no sale por la vía pacífica. Y uno les pregunta, ajá, ¿y por cuál vía es que va a salir? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Tú crees en la vía armada? ¿Y desde qué cerro, desde qué montaña estás tú enarbolando las armas? No, dale, es pura habladera de paja por Twitter. Entonces, ese factor hasta ahora había logrado cierto éxito. El gobierno había inhibido parte del voto opositor y había promovido la división del voto opositor, creando falsas estructuras, falsas candidaturas y falsas esperanzas. Pero parece que el gobierno se acaba de perpetrar un autogol. El anuncio de la inhabilitación de María Corina Machado ha consolidado en una sola postura a todos los precandidatos opositores, a todas las fuerzas opositoras y a todas las fuerzas que incluso vienen del chavismo y que están hoy opuestas a Maduro. Todo el mundo ha expresado su solidaridad con María Corina y su rechazo a la arbitrariedad madurista. Milagro, porque hasta ahora los mismos chavistas decían que María Corina era un factor que escindía, que dividía. Bueno, ciertamente María Corina tiene un discurso que la diferencia del resto de los factores de oposición, que la ha hecho beligerante frente al resto de los factores de oposición y que en ocasiones se ha visto incluso, digamos, más enfática contra la misma oposición que contra el gobierno. Pero esto que está ocurriendo hoy, a propósito de María Corina, no lo que ha hecho María Corina, no es que María Corina haya logrado el milagro de la unidad, no. Ese milagro lo logró Maduro, a propósito de María Corina, con el pretexto
de la inhabilitación de María Corina. Eso es lo que está ocurriendo. Todo el mundo, desde las nuevas expresiones como Andrés Caleca hasta candidaturas obvias, ya tradicionales, como las de Manuel Rosales y Enrique Capriles. Todo el mundo ha tenido la misma postura de rechazo contundente y de solidaridad gallarda. Eso es lo nuevo. Ese es el nuevo dato. En el próximo segmento vamos a inventariar hasta dónde hay que extender esta nueva realidad para que se consolide y forme parte de de una nueva tendencia, por así decirlo, de una nueva corriente, por así decirlo, de un nuevo proceso político que habría que alentar precisamente para que la alternativa, la esperanza, deje de estar simplemente en un nombre y pase a estar en un gran movimiento político. Yo creo que eso es lo que llamaba Andrés Caleca la gran coalición nacional por el cambio. Bueno, alguien preguntaba por aquí, María Corina está inhabilitada desde el año 2015, ¿cuál es el show? No, señores, no. María Corina estaba sujeta a una medida que luego había terminado, ya no estaba vigente, no le habían dado el papel que legalmente reconocía el que había vencido ya esa inhabilitación. Un diputado de esta Asamblea Nacional, el señor José Brito, salió corriendo pues a pedir una aclaratoria, una supuesta aclaratoria, y el gobierno aprovechó para reiterar esa inhabilitación. Entonces, repito, si en la jugada del gobierno hasta ahora, que me parece que es el tema de fondo, la jugada del gobierno hasta ahora era promover la abstención y promover la división. Y con esta última cosa que hicieron, resulta que lo que han logrado es unir a todos los que están en contra del gobierno. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay que inventariarlo y hay que extenderlo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Decíamos que la segunda pregunta a la cual hay que buscarle respuesta es ¿qué lectura merece el rechazo unánime de todos los factores de oposición a la inhabilitación de María Corina Machado? Una primera lectura superficial, agarrar el rábano por las hojas, sería decir, bueno, que es que todos están apoyando a María Corina. La cosa va más allá, va más allá. En primer lugar, se ha producido una fractura de la principal línea estratégica del gobierno, que es promover la inhibición y la división del campo opositor, del campo democrático, del campo del país que quiere cambio. Se produjo esa ruptura. El gobierno, actuando de manera torpe, hace un movimiento que genera el que todo el mundo se una en rechazo a la medida que acaba de adoptar. Eso es lo primero. Lo segundo, rechazan esta medida no solamente por solidaridad con María Corina, sino por solidaridad consigo mismo. Acabo de decirlo, Capriles está inhabilitado, Superlano está inhabilitado, y la medida misma de inhabilitación es absoluta y profundamente ilegal e inconstitucional. Eso ha sido debatido acá en este programa por expertos, tanto en materia jurídica como en materia política. La inhabilitación como medida de castigo no existe en forma independiente.
La inhabilitación es una sanción accesoria. Si se descubre que fulanito de tal es un asesino, entonces se le condena a prisión de tantos años y además se le inhabilita de sus derechos políticos. Pero, repito, es una sanción accesoria, no es una sanción principal. Esto de acuerdo a la ley. Y por cierto, ¿quién toma esa sanción? ¿Quién está en condición, en capacidad, de acuerdo a la Constitución, de adoptar una medida como esa? Un funcionario, una entidad administrativa, un despacho como la Contraloría. No, señor. De acuerdo a la ley, no. De acuerdo a la ley, la única instancia que puede reducir, alterar, vulnerar, limitar, arrebatar los derechos políticos a un ciudadano venezolano es un tribunal de la República mediante sentencia firme. Ese es el hecho. Ahí está la ley, ahí está la Constitución. Todo lo demás son trampas. Todo lo demás, repito, es cobardía. Todo lo demás es no atreverse a debatir como hay que debatir. ¿Entiendes? Entonces, estamos frente a esa segunda lectura, ¿no? Lo primero es que el gobierno, que venía teniendo éxito en dividir la oposición, se acaba de perpetrar un autogol porque unió a todo el mundo en contra de esta medida. En segundo lugar, es una medida no solamente de solidaridad con la señora Machado, sino de solidaridad con todos y cada uno de los venezolanos, porque no podemos permitir, repito, que el capricho o la conveniencia del gobierno haga posible que una instancia administrativa vulnere los derechos políticos de ningún venezolano. La tercera lectura que hay que darle a esta unanimidad de la oposición venezolana al rechazar esta medida es el potencial que tiene. Es el potencial que tiene. Y yo voy a ser en esto muy honesto. Me preocupa porque nos une una medida defensiva, ¿no? Nos agreden, entonces nos unimos para rechazar, denunciar y condenar la agresión. Claro, es de cajón, hay que hacerlo. Pero también es absolutamente indispensable que esa unanimidad, que esa unidad que tenemos para rechazar la agresión se convierta también en, si no unanimidad, por lo menos en amplia unidad para procesar en positivo las cosas que hay que hacer, para proponer, para construir, para avanzar. Así como hemos sido capaces todos de coincidir en el rechazo a la inhabilitación de María Corina Machado, debemos ser capaces todos de coincidir también en diseñar una conducta política, por ejemplo, que permita reconectar la lucha por el cambio democrático con la lucha contra el hambre, ¿vale? Con la lucha por el salario, con la lucha por el empleo de calidad, por la lucha contra la inseguridad que nos mata, bien sea a través del AMPA normal o a través del AMPA con chapa. Esos temas de la vida real tienen que ser temas que estén vinculados, estrechamente vinculados con la lucha por el cambio político. La gente no puede seguir viendo a los políticos como marcianos. Sí, la gente luchando por la vida, la gente luchando por la lucha, la gente luchando por comida y los políticos por allá lejos hablando de una cosa que llaman primaria. No, repito, hay que establecer conectores, puentes, túneles, lo que haya que hacer para que exista ese vínculo estrecho, orgánico, real entre lucha política y demanda social. Y eso hay que hacerlo entre todos. Por eso digo, esta coincidencia en el rechazo a la inhabilitación de María Corina Machado debe extenderse a otros ámbitos. Por ejemplo, a este ámbito tan importante que es la
conexión entre lucha política y lucha social. Otro tema que tiene que ser rápidamente ubicado y a propósito del cual hay que construir también un amplio rango de coincidencia en el país que quiere cambio, es la necesidad, ¿no?, de que la confrontación con el adversario oficialista se dé en términos que sean útiles. Me explico. ¿Ustedes creen que tiene sentido a estas alturas decir que el gobierno de Maduro es malo? Por el amor de Dios, ¿quién no lo sabe? ¿Ustedes creen que a estas alturas tiene sentido decir que hay corrupción en el gobierno de Maduro Moros? Por el amor de Dios, si ellos mismos lo dicen a cada rato. ¿Ustedes creen que tiene sentido a estas alturas denunciar el carácter, ¿cómo decirlo?, la pretensión de perpetuidad que tiene el madurismo como proyecto político en el poder, para seguir eternamente en el poder, aunque no sepan qué hacer con él? Eso ya se sabe. Ahora, lo que hay que hacer, lo que sí hay que hacer, lo que no se sabe aún, pero hay que hacerlo, es la propuesta alternativa. Este país debe saber, los venezolanos deben saber, qué es lo que va a hacer un gobierno distinto al de Maduro, en qué tiempo, a qué costo, con qué equipos, con qué rostros, estableciendo qué tipo de relación, en primer lugar con nuestro propio pueblo y en segundo lugar con el mundo, en un mundo que ya es tan interconectado, tan chiquitico. Bueno, lo vivimos con la pandemia, ¿vale? En un momento determinado vimos en televisión que había unos señores en China que se estaban desmayando en las calles. Dijimos, ¡qué horror! Resulta que 4 semanas después teníamos esa misma enfermedad aquí en el país. El mundo es chiquitico. Así que cualquier proceso de construcción de cambio político sostenible en Venezuela pasa por aclarar, en primer lugar, eso, pues la relación de quienes quieren liderar ese cambio con nuestro propio pueblo, y en segundo lugar, qué tipo de relación van a establecer con la región, con el hemisferio, con el planeta. Vamos a seguir como ahorita, para decirlo con claridad. La política internacional del gobierno de Maduro ha sido una política heredera, por cierto, de la política internacional de Chávez. Ambos gobiernos han privilegiado el interés estratégico de su proyecto político, no el interés del país. ¿Por qué compró el gobierno de Chávez los bonos basura del gobierno argentino? Por solidaridad con Argentina, porque eso implicara a lo mejor un buen negocio para Venezuela. No vale, porque el actor político chavista quería apoyar a su aliado, el actor político Kirchner, en Argentina, utilizando para eso la política, la diplomacia política y sobre todo la chequera petrolera. Y el interés del venezolano, bueno, quedó en el aire, Tan absurdo como eso fue el tema del Esequibo. Este gobierno y el anterior, el de Chávez y el de Maduro, bueno, babeándose por Fidel Castro, babeándose por Cuba. Y Cuba dirigiendo la operación del CARICOM para apoyar a Guyana contra la legítima reclamación de Venezuela sobre el Esequibo. Y eso durante 20 años, pana. Hoy, Maduro, bueno, solidaridad con Putin. Qué bello Putin, qué lindo Putin y aquella necedad. Y resulta que Rusia es nuestro más terrible competidor en materia petrolera. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos fuera del negocio petrolero real. Tenemos que vender nuestro petróleo en la India y en China por los caminos verdes. Y allí en la India y en China está el petróleo ruso, que también está sancionado, compitiendo duramente contra el petróleo venezolano.
Y repito, mientras tanto Maduro diciendo ay, que Rusia es una maravilla y que Putin es su nuevo mejor amigo. Entonces, esas realidades, ¿no? Esas realidades tienen que ser asumidas, enfrentadas, definidas. Una oferta de gobierno alternativo tiene que precisar qué va a ser dentro del país, qué va a ser en la región, qué va a ser en el hemisferio y qué va a ser en el planeta. En términos positivos, en términos propositivos. No solamente decir que estos tipos lo hicieron mal, sino decir qué es lo que se va a hacer bien, en cuánto tiempo, a qué costo y con qué equipos. Y eso tiene que ser también resultado de una amplia coincidencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Bueno, que yo celebro, aplaudo la unanimidad del rechazo opositor a la medida contra María Corina Machado. Pero esa misma unanimidad, esa misma amplia coincidencia tiene que expresarse en otros campos, en otros ámbitos para poder calificar como opción de poder. Cuando son las 8:33 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Tal cual. Así es de la Concalve. 670 AM somos Música, entretenimiento, salud y economía. tenemos para ustedes una programación variada Ágil, y amena. de 8 a 9 de la mañana, Corazón de Venezuela, con Ricardo Gallardo. de 9 a 10 de la mañana, Ecopráctica, con Fernando Jauregui. de 10 a 11 de la mañana, Hora Carlos, ¿cómo estás? especial ¿Cómo te va? con Carlos Alberto Quintero. De 11 a 12 del mediodía, Orientación jurídica. con la doctora María Elena Zulbarán. Y a las 12 del mediodía, De buena fe, con el padre Marcos Linares. el pueblo lo pidió y el gigante Rumbos nos complace. Jesús Rafael Zulbarán, la voz del pueblo. Raquel Toro, ¿cómo estás? El mejor Saludos y de bendiciones. habla hispana. Sábados y domingos de 3 a 6 de la tarde. Y a las 6, Historia de la Salsa, con Orlando Carmona. Y cerrando con la alegría, la nostalgia y el amor en Rumbos de Medianoche. Esta es la programación más completa y divertida del gigante Rumbo. Con nuestro mejor amigo, el pueblo. Publicidad. Venta especial de medicamentos cardiovasculares del 25 de junio al 31 de julio en Red Vital. Losartán potásico, bisoprolol, irbesartán, carvedilol, atorvastatina, nebivolol, trimetacidina, olmesartán, clortalidona, furosemida, rivaroxaban y muchos más a precios jamás antes vistos. Aprovecha esta oportunidad. Vive saludable. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propaganda 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Convierte tus
fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Jet. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Posada Mansión Jet, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Jet. Escuche todos los domingos a las 11 de la mañana Por Radio Rumbos 670 AM y TV Familia, La Santa Misa. se escucha, Se siente llega a todas partes. con una programación completa y definida. Es Radio Rumbos 670 AM. Gigante. Son las 8:37. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Bordánica. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión. En el primer segmento de este programa nos preguntábamos cuál era el efecto real de la inhabilitación de María Corina Machado, la anunciada hoy inhabilitación de María Corina Machado. Y para resumir un poco lo que fue la reflexión en ese punto, decíamos básicamente lo siguiente. Uno, ciertamente revela, como dice María Corina, una debilidad importante del régimen. Importante. El régimen había dejado correr la opción de María Corina, porque pensaba, entre otras cosas, y así lo dijeron varios de sus voceros, que una opción con una retórica tan radical como la de María Corina, le iba a regresar, ¿no?, a Maduro parte al menos de los chavistas descontentos. Confiaron en eso, pero el desarrollo de los acontecimientos le dijo, no, mejor no nos jugamos esa carta, mejor no. Ellos aprendieron en Barinas que no basta el que la dirección política de la oposición sea torpe. La molestia de la gente con el gobierno es tal que con la menor oportunidad, bueno, la gente se moviliza, vota y los castiga. Entonces, bueno, ciertamente la inhabilitación de María Corina es expresión de ese temor, de esa debilidad, pero, y este pero es que la capacidad de manipulación que tiene sobre una estructura institucional absolutamente sometida a los intereses del partido de gobierno. Y finalmente, bueno, revelan que no tienen límites éticos en lo que es la adulteración del debate político. Así que mucho cuidado con esto. Venir a decir, no, es que ya están derrotados. A un adversario de esta naturaleza y con tanto poder económico e institucional, no basta con infligirle derrotas morales ni derrotas discursivas. Entonces, la primera respuesta o la primera pregunta es, ¿cuál es el impacto real? Es un impacto importante, ¿no? Revela debilidad del adversario, pero está lejos de ser derrotado aún. La segunda pregunta era, bueno, ¿qué lectura darle a esta amplia coincidencia de la oposición apoyando a María Corina y rechazando la inhabilitación? Decíamos, qué bueno, estupendo. Estupendo.
La jugada del gobierno hasta ahora había sido dividir la oposición y ahora se metió un autogol. La oposición se une a propósito de esta situación en rechazo a la arbitrariedad gubernamental. Pero advertimos, no basta unirse para rechazar, también hay que unirse para proponer. También hay que unirse para llevar adelante un proyecto, una alternativa, una esperanza. Eso es demasiado importante. La tercera pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo afecta esto al gobierno en su campo de aliados? Bueno, la mejor respuesta la podemos encontrar en las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Se las refiero haciendo alusión a la nota que publican nuestros colegas de Efecto Cocuyo. El titular dice así: Petro defiende a Mayra Corina, : ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano. Voy al texto. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este viernes la inhabilitación política por un periodo de 15 años en contra de la precandidata María Corina Machado y defendió que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos. El mandatario, cuestionado sobre el caso que se conoció este viernes en sus redes sociales, se posicionó para asegurar que es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana. Se trata del primer cuestionamiento público que hace Petro desde que llegó al poder en contra de su homólogo Nicolás Maduro y su gobierno, con quien ha reactivado las relaciones diplomáticas tras años congeladas. Precisamente, según un documento de la Contraloría General venezolana difundida por el diputado José Brito, Machado está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, luego de una investigación patrimonial en el que, aseguró la institución, se determinaron errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas durante la auditoría correspondiente. La opositora había presentado su candidatura a las primarias del próximo octubre. Además, señaló que la opositora supuestamente participó en la trama de corrupción orquestada por el exdiputado opositor Juan Guaidó, que propició el bloqueo criminal a Venezuela, entre comillas, así como también el despojo descarado, nuevamente entre comillas, de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos. Todo esto, por cierto, esta parte de la argumentación de la inhabilitación de María Corina es una copia al calco de los pretextos que ha usado el dictador Daniel Ortega en Nicaragua para inhabilitar a sus competidores. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Aparte de que, bueno, obviamente, un presidente de un país tan importante para nosotros como lo es Colombia, que además es un presidente de tendencia izquierdista, que además viene teniendo y tejiendo con Maduro un conjunto de lazos y nexos, diga públicamente que está en contra. En primer lugar, Petro no tenía otra opción, tenía que hacerlo. Recuerden que Petro fue inhabilitado administrativamente en Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino y obligó a la Administración de Justicia colombiana a restablecer los derechos políticos de Gustavo Petro. Y es por eso que Petro pudo ser candidato y es por eso que Petro hoy es presidente de Colombia. Así que, mal que bien, Petro hubiese podido guardar silencio o hubiese podido manifestarse a favor de esta barbaridad. Eso es obvio en el caso de Petro, pero más allá de Petro, ¿qué significa esto? Esto significa, hermanos queridos, que en América Latina la realidad de los gobiernos del continente, de los gobiernos de centroizquierda, de izquierda, socialdemócratas, está fracturada en dos dinámicas, en dos tendencias, en dos bloques. Por un lado, tú tienes a México, Colombia, Bolivia, la Bolivia de Arce, el Chile de Boric, ¿no? Y el Brasil de Lula, empeñados en tratar de desarrollar una dinámica de gobierno que, impregnado de los valores de la socialdemocracia y de la centroizquierda, sin embargo reivindique el concepto de democracia occidental en momentos en que la democracia en el mundo está perdiendo la batalla frente a los autoritarismos tanto de izquierda como de derecha, es decir, tanto de China como de Corea del Sur, por ejemplo. Regímenes que son autoritarios, regímenes que son eficientistas, que dicen lo importante es que estamos teniendo buenos resultados, los derechos humanos y los derechos políticos nos importan poco. La democracia en el planeta está perdiendo la pelea frente a esas realidades.
por un lado, y por otro lado, está en crisis dentro de sí misma. Los populismos de derecha en particular, fenómenos como Trump, ¿no? Fenómenos como el ex primer ministro del Reino Unido, fenómenos como lo que está pasando en buena parte de Europa, revelan, ¿no?, una crisis de la democracia como concepto, como propuesta, como oferta. Entonces, estos gobiernos latinoamericanos de izquierda o de centro izquierda ven la posibilidad, así lo han explicado diversos voceros, desde presidentes de ejercicio hasta dirigentes políticos como Ernesto Samper. Ellos ven la posibilidad de que, como por primera vez las 5 economías más importantes de la región están en manos de gobiernos de izquierda, entonces estos gobiernos de izquierda y de centro izquierda se transformen en un nuevo referente democrático de cara al mundo. Bueno, ese es un discurso, pero hay otro discurso completamente distinto, tremendamente distinto, que es el discurso de Díaz-Canel en Cuba y de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Entiendes? Mientras que Lula, Boric, AMLO en México, Arce en Bolivia y Petro en Colombia quisiera encontrar una nueva manera de ejercerse como gobiernos de izquierda en el siglo XXI, Díaz-Canel y Daniel Ortega están sólidamente instalados en el pasado más horrible y abyecto de la primera mitad del siglo XX. ¿Ves? Y en medio de eso está Venezuela. En medio de eso está el gobierno de Maduro. En medio de eso está el PSUV. Sin decidirse si se incorporan a las dinámicas del futuro, por así decirlo, de la mano de Petro, de Boric, de Lula, tal, ¿no? O si sencillamente retroceden a las catacumbas de la prehistoria del comunismo, de la mano de Díaz-Canel y de Daniel Ortega. Ahí están. Pero no es un tema teórico, no. Es un tema político, es un tema económico y es un tema en el cual se nos va la vida a todos nosotros. A todos nosotros. A todos los venezolanos que estamos aquí adentro, dando la pelea. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que esta postura pública de Petro es tan importante. Es un llamado de atención, es una advertencia, es un latigazo y es la demostración de que para cosas como esta, Maduro no cuenta con el apoyo de ninguno de estos factores. Por más civilino, por más melifluo, por más guabinoso que sea el discurso de Lula, sin embargo, ahí están voces como las de Petro y voces como las de Boric, recordando que los gobiernos de izquierda y de centro izquierda del continente no apoyan locuras como esta. Capriles, está inhabilitado Superlano, está inhabilitada María Corina y seguramente cualquier que levante la cabeza va a ser objeto de una medida similar. ¿Qué hacemos entonces? Responderemos al retorno de la pausa. Publicidad y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Pardalete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión desde Huila, desde Neiva, en Huila, Colombia. Nos saluda Andrés Girón y familia. Un gran abrazo a todos ustedes por allá. En esta última parte del programa queremos sencillamente dar respuesta a la pregunta clave. Ok. ¿Qué vamos a hacer frente a este hecho? Frente al hecho de que vamos para unas elecciones, sí, el gobierno no puede escaparse, tiene que haber elecciones. No van a ser competitivas, no van a ser elecciones justas, no van a ser elecciones tipo Dinamarca, tipo Noruega, tipo Finlandia, pero van a ser elecciones.
¿Qué hacemos? Bueno, hay distintas posibilidades, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, como hizo Juan Pablo Guanipa en el Zulia hace un poco más de 4 años, ¿no? Ojo, no estoy calificando de buena, mala o regular su conducta, no. Eso lo pueden decir los zulianos. Pero en aquel momento, el dirigente político Juan Pablo Guanipa ganó las elecciones. El pueblo zuliano votó por un cambio, votó por la oposición, votó por lograr una realidad distinta en el Estado. Y el señor Juan Pablo Guanipa dijo: no puedo asumir el cargo porque eso implicaría tener que ir a jurar ante la Asamblea Nacional Constituyente y eso sería una pérdida de dignidad. Bueno, chicos, y no asumió el cargo, ¿entiendes? Y se produjo una nueva elección peor que la anterior y tuvo el Zulia 4 años de un infierno, 4 años del peor gobierno que recuerde esa región, y mira que ha tenido gobiernos malos. 4 años en que Lampa enseñoreada ametrallaba y lanzaba granadas sobre prácticamente cualquier comercio o cualquier ciudadano. 4 años de devastación, sin luz, sin agua, sin gasolina, con 40 grados a la sombra. 4 años de eso, mi llave. Ah, bueno, pero tú sabes, mucha dignidad del político. La dignidad del pueblo zuliano se vio vapuleada por 4 años del peor gobierno que se tuvo. Ese es un ejemplo. Esa es una conducta que se puede seguir frente a este tipo de cosas. Otra conducta completamente distinta fue la que ocurrió en Barinas en el año 2021. ¿Qué pasó en Barinas en el año 2021? Pero en Barinas ocurrió lo impensable. Superlano fue inhabilitado, ojo, pero no fue inhabilitado cuando fue candidato. No. Superlano participó, ganó las elecciones. A Superlano lo inhabilitaron después de haber ganado. Y Superlano dijo: caramba, pensando en cosas que se hicieron en otras partes, por ejemplo, en el municipio de San Diego de Carabobo, inhabilitaron a el alcalde que era un líder indiscutible allí, y ese alcalde postuló entonces como sustituto a su señora esposa, la primera dama. Y bueno, también la primera dama arrasó. Entonces Superlano dijo: vamos a postular a mi esposa, y la inhabilitan. Y había 3 dirigentes también muy importantes en Barinas. Uno había sido diputado, otro había sido secretario de gobierno, otro había sido un referente muy importante. Los 3 los inhabilitaron. Hasta que salió por allá, a lo lejos, un dirigente que apenas se había juramentado como diputado, que tenía un escaso nivel de conocimiento en la región. Y no era del partido de Superlano, por cierto. Superlano era de Fuerza Popular, de... ¿cómo se llama el partido de Superlano? Sí, ¿verdad? Voluntad Popular, de Voluntad Popular. Y el nuevo candidato era un militante y un dirigente de Acción Democrática. Pero ese no estaba inhabilitado. ¿Y tú sabes lo que hizo Superlano? En gesto que lo enaltece, que lo engrandece y que lo transformó en dirigente nacional de verdad. Superlano dijo: ah, ese no está inhabilitado. Bueno, con ese vamos. Y con ese vamos a ganar. Y así pasó. ¿Tú me entiendes? Entonces, creo que lo importante ahorita es que todos nos pasemos por esa idea. Si esto está ocurriendo hoy, el 30 de junio del 2023, es decir, cuando estamos en la mitad exacta del año anterior al año de las elecciones, ¿qué nos va a pasar de aquí a octubre del año que viene, a diciembre del año que viene? Va a pasar de todo, de todo. Mira, van a inhabilitar hasta el perro. Esto va a ser horrendo. Ellos saben que no pueden ir a una elección limpia porque son un gobierno de minorías y que su único poder es el poder económico y el poder que ejercen sobre las instituciones, pero que no tienen poder sobre la gente, ni siquiera sobre quienes fueron su gente.
Entonces van a hacer de todo para imponer su ventaja, que es el control institucional, el control político-militar y el control económico. Van a hacer de todo. Las fuerzas alternativas tienen que decidir entonces qué va a pasar. Si van a actuar como Juan Pablo Guanipa en el Zulia o si van a actuar como Freddy Superlano en Barinas. Es decir, si van a mantenerse en una posición supuestamente principista, ¿no? Pero que nos lleve a una nueva victoria del gobierno, como pasó en el Zulia, ¿eh? O si van a actuar con inteligencia, con habilidad, con pragmatismo, con asertividad, como ocurrió en Barinas, y podemos repetir el efecto Barinas, pero a nivel nacional. Esa es una decisión que tenemos que tomar los venezolanos, porque no podemos permitir que una decisión tan importante sea tomada únicamente por los candidatos o por la candidata afectada, por el candidato que gane la primaria, o por la clase política. No, porque aquí se nos va la vida de todos, aquí se nos va la vida del país. La última vez que permitimos que la clase política tomara decisiones, bueno, ¿qué ocurrió? Tenemos 7 millones de venezolanos en el exterior. Y eso no es culpa solo de Maduro, caballo. Eso no es culpa solo de Maduro. Esos compatriotas se fueron porque sabían que Maduro era muy malo, pero también porque sabían que quienes tenían la responsabilidad de construir una alternativa frente a Maduro no eran capaces de hacerlo. Esos compatriotas que se fueron, en buena medida, fue la gente que cuando le dijeron vota, votaron. Cuando le dijeron marcha, marcharon. Cuando le dijeron abstente, se abstuvieron. Hicieron todo lo que se les pidió. Y vio que no tuvo sentido, entonces dijeron, tenemos que sobrevivir, arranco. ¿Ves? Entonces, a estas alturas, en este momento, esta decisión tan crucial, no podemos permitir nosotros, los ciudadanos, que solamente la tomen los candidatos o los políticos. Porque este es un problema, alguien dijo por ahí, este es un problema existencial. Sí, es un tema existencial del país, no de la clase política. Por eso, en lugar de repetir el fiasco del Zulia que le regaló al madurismo 4 años de gobierno en esa entidad para que tuviera el peor gobierno que se recuerde en la zona desde que el mundo es mundo, los venezolanos, los ciudadanos, tenemos que presionar para que lo que ocurra sea la repetición del efecto Barinas y que tengamos entonces un cambio de verdad en paz, un cambio para la justicia, no para la venganza, un cambio para la convivencia, no para la revancha, un cambio positivo para todos. Eso hoy es posible, pero repito, los ciudadanos tenemos que trabajarlo, promoverlo, plantearlo y defenderlo. Cuando son las 9:00 de la noche nos despedimos, trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chue Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz, Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.